Bien, tal como les solicité entonces, necesito que escriban... Ay, no se preocupen las personas que entraron recién, no se preocupen, porque todavía estamos esperando el resto. Como les venía diciendo, necesito que escriban presente en Google Classroom para dejar una prueba que usted sí estuvo en la clase del día de hoy. La publicación aparece con la fecha del día de hoy. Ya. Y las personas que ya están acá, les aviso que hoy vamos a hablar un poco del libro del cual usted tiene una prueba. Y esa prueba está muy pronto, creo que es la próxima semana. ¿Qué les ha dicho la profesora Valentina? No nos ha dicho nada sobre eso. Ah, y entonces posiblemente les avise pronto, porque como ustedes ya saben, para cada prueba tenemos un mes de lectura, así que posiblemente esta evaluación ya esté como muy pronto, muy cerca de usted. Así que ojo con eso, no se vaya a confiar por si acaso. Esa lectura, iníciela lo antes posible. Y de todas maneras, si usted no tiene el libro, todos los libros los tenemos en versión PDF. Posiblemente la profesora Valentina ya los subió a la plataforma. Y en caso de que no, le pueden mandar un mensajito para que ella lo haga y le deje el libro al alcance de su mano. ¿Bien? La idea obviamente es que usted no compre libros a estas alturas, porque ¿para qué gastar dinero si los tenemos también al alcance de la mano versión online? Ah, ya, y por ahí dicen que parece que la evaluación es en abril. ¿Ya? De hecho, mejor todavía para ustedes. Vamos a hacer esto completamente adelantados. Ya, entonces, vamos a colocar esto por acá, lo voy a arreglar. Esperemos un momentito. Y ahora sí. Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Es un gusto verlos a distancia, verlos entre comillas, por lo menos saber que está bien. Espero que sea así. El día de hoy nos vamos a enfrentar a un nuevo taller de lenguaje. ¿Y por qué digo esto? Para que también hagamos una diferenciación. Usted se ve conmigo una pura vez a la semana para una pura hora de taller. La otra hora de taller de lenguaje, usted la tiene los días viernes, si es que no me equivoco, con la profesora Valentina. Tiene una hora de taller de lenguaje y luego tiene lenguaje normal, o sea, lengua y literatura normal. Así que para que no se confunda, por favor, los días viernes la profesora Valentina hace llegar a usted el link. Lo que respecta a mí, los días jueves, yo utilizo el mismo link siempre, que es un link permanente, que esto no va a cambiar nunca. Así que yo lo subí y lo dejé guardado en la plataforma para que usted no se vea la necesidad de andar buscándolo. ¿Ya? Así que eso. Profesora, Dígame. es que el link que usted había tenido, o sea, que había publicado en Classroom, a mí no me aparece y se lo tuve que pedir a la Rocío. Ya, ojo con eso porque aparece en la segunda pestaña de Google Classroom. Si usted se mete a la plataforma y se queda en lo primero, no le va a aparecer nada. Nada, nada, nada. Pero si usted se mete a la segunda pestaña que dice trabajo de clase o trabajos, ahí está toda la información que necesita. Están todas las publicaciones ahí. Gracias. Ya. Eso por si acaso, y también ojalá le haya servido a alguien más, porque yo sé que hay profesores que publican todo en la primera pestaña, toda la información junta, pero la verdad es que las clases se colocan en la segunda pestaña, así que ahí va a encontrar todo. De hecho, hemos tenido solamente hasta el momento 2 clases de taller, una conmigo, la otra con la profesora Valentina, y esos videos de las clases ya están en su poder ahí en la plataforma, en la segunda pestaña. ¿Ya? Así que todo va a estar ahí y si usted todavía no escribe presente, puede hacerlo todavía. Nuevamente en la segunda pestaña de Google Classroom. Ya, empecemos entonces, no nos retrasemos más. Y esta clase, para la gente que me pregunta, es solamente una hora. La otra hora usted tiene otra asignatura. No sé cuál será, pero tiene otra asignatura. Bien, comencemos a repasar. Usted tiene que trabajar con un texto que se llama, si es que no me equivoco, usted me puede confirmar, Viaje al centro de la Tierra. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Me equivoco? ¿Es el libro? Sí, sí. Ya, bien. Entonces, este libro, Viaje al centro de la Tierra, tal como lo dice su nombre, va a tratar sobre un viaje. ¿Ya? Partamos por lo básico. Pero antes de comenzar a hablar sobre el libro, tenemos que repasar ciertos contenidos muy importantes, muy esenciales para esta asignatura.
que corresponden al texto narrativo. Este libro, entonces, concluimos que es parte de los textos narrativos. Viaje al centro de la Tierra. Es decir, va a tener 3 partes básicas, que usted ya las conoce, pero de todas maneras vamos a repasar muy rapidito, porque ese es el objetivo de esta clase, que conozcamos esos contenidos, que los volvamos realmente a recordar, y con eso podamos profundizar las lecturas complementarias. Esto usted ya lo conoce, como le iba diciendo. De hecho, voy a tener, a ver, este coso del láser para que usted pueda ver. Mi super láser, no sé si lo alcanza a ver en la pantalla. Bien, esta estructura, como usted lo sabrá, se divide en 4 partes. Como también sabrá, dentro de una historia existen muchos conflictos distintos, no hay solamente uno. Pero lo que sí le puedo asegurar, que hay uno que es más importante que los demás. Primero pasa en el mismo texto un evento tan complicado que genera un nivel tal de quiebre en la historia, que luego de eso aparecen los conflictos pequeños. ¿Ya? Eso lo vamos a conocer como un núcleo narrativo. El conflicto central es un núcleo narrativo. Ya, ¿y cuáles son estas partes? Usted me preguntará. Pues bien, lo que usted ya conoce, que son situación inicial, el conflicto central, el desarrollo y el desenlace. Yo a usted siempre se lo enseño como 4 partes. Posiblemente la profesora Valentina hable de 3, pero es exactamente lo mismo, que la gente fusiona el desarrollo con el conflicto. A mí me gusta mantenerlos separados. ¿Y por qué? Porque, de hecho lo voy a escribir acá arriba, en cada momento hay una palabra clave para que nosotros podamos identificar lo que está pasando. Por ejemplo, en un libro, en este caso Viaje al centro de la Tierra, al comienzo de la historia se nos va a presentar el mundo narrativo. ¿Y en qué consiste el mundo narrativo? Dígame usted en el chat. ¿Qué cosas voy a encontrar en el mundo narrativo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Aparece en la pantalla? Si quiere hacer un poco de trampa. Hola. Hola, estudiante, que estoy esperando su respuesta. Situación inicial. Aparece en la pantalla. Ya, y por ahí Carolina escribió la palabra estabilidad y yo también lo hice en la pantalla. ¿Y a qué me refiero con la superestabilidad? Es decir, que se nos va a presentar la normalidad de la historia, lo que en ese libro van a considerar por algo normal. Por lo tanto, se nos va a presentar el personaje principal, con quienes comparte, en qué mundo está viviendo, en qué parte, y las reglas también de ese mundo. Porque dentro de cierto lugar y cierta época, la gente se comporta en forma distinta. Por ejemplo, muy distinto Curacaví en los años 50, donde incluso existía hasta un río que atravesaba Curacaví, a Curacaví en el año 2021, en el cual todos están encerrados en su casa y ese río no existe y está seco. ¿Ya? Entonces, nuevamente, los personajes, como siempre hemos dicho en la asignatura, son igual que las personas. Y estas personas viven en un mundo. Por ejemplo, si usted fuera el personaje de su propia historia, en la situación inicial, ¿qué nos contaría? Cosas de su vida. Con quiénes usted vive, cómo se siente actualmente, en qué lugar está viviendo físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este ambiente de estabilidad que nos muestra la normalidad de los personajes o en qué mundo viven, eso se va a transformar en una historia, en lo normal. Y va a suceder el conflicto. ¿Alguien recuerda cuál era la palabra clave del conflicto? Quiebre. Súper bien. Entonces lo escribí ahí en la pantalla para que lo pueda revisar. En una historia, para que esta historia sea interesante y realmente nos guste, va a tener finalmente un quiebre. Esta situación normal en que están todos tranquilos en este mundo narrativo, o están todos tristes o todos enojados, pero finalmente es la realidad de ese mundo, se va a quebrar. Y que yo genero un quiebre en esa historia, ¿qué va a significar? Un conflicto central va a significar que los personajes reaccionen a eso. Porque obviamente, si yo estoy viviendo la normalidad y de la nada me sucede algo, por ejemplo, de la nada póngase usted que se le pierde la mochila, eso genera un quiebre en el día. Que de la nada, por ejemplo, se le quema el almuerzo,
Eso genera un quiebre en su vida o en su día. Que de la nada no encuentra el link de Zoom y no se puede conectar a ninguna clase. Qué extraño eso. Pues bien, se generaría un quiebre en su día también. No nos basta solamente el quiebre, sino que luego de este conflicto, de esto que va a impactar a los personajes, va a venir otra cosa, que es la parte número 3, que yo no agregué en la pantalla, porque tal vez la profesora Valentina no lo vaya a mencionar, pero de todas maneras lo voy a escribir, que corresponde al desarrollo. ¿Ya? Dentro del conflicto va a existir un desarrollo, y en el desarrollo los personajes van a, de hecho lo voy a escribir por acá, para que no se confundan, los personajes van a reaccionar a este conflicto, a este quiebre. Por ejemplo, ya, hagamos un ejemplo concreto. Le encargaron hacer el almuerzo, porque usted ya está una persona suficientemente grande, o eso piensa su familia, y se le ocurrió hacer fideos. Ya, usted muy feliz, hizo los fideos, lo echó en el agua, dejó todo prendido, fue a su clase por Zoom con la profesora Yasmín, y en media hora olvidó que los fideos estaban cociendo. Usted va a la cocina, ve esa olla y todo el agua se evaporó y casi está creando un incendio. Ya, esa es la situación. Primero que todo, ¿cuál sería la situación inicial de esa situación? ¿Cuál sería la situación inicial? Que va a hacer los fideos, o sea, le pidieron hacer los fideos y va a hacer como la clase por Zoom. Ya, entonces, dejo todas las cosas instaladas para que se estén cociendo los fideos y me voy a mi clase por Zoom. Luego, en esta historia, tengo el quiebre. ¿Y cuál sería ese quiebre? Que olvidé la olla, la dejé puesta por más de media hora y se está generando un incendio dentro de la olla. El agua se evaporó, los fideos se están quemando. Luego de ese quiebre viene el desarrollo, es decir, las reacciones. Si a usted en la cocina se le está quemando una olla o el contenido de esa olla, posiblemente usted va a reaccionar, su mamá va a reaccionar, su familiar con el que está viviendo actualmente va a reaccionar, algo va a pasar. Eso corresponde al desarrollo, las reacciones de los personajes ante este conflicto. Y como número 4 y último está el desenlace, final o cierre. Es decir, esto va a finalizar de una u otra forma, sea a favor de los personajes o no. Por ejemplo, ¿cuál es un posible cierre? Usted nota que la olla se está quemando con el contenido. ¿Cómo podría terminar esta historia? Apago la cocina que lo está cocinando, tal vez. Apago la cocina. Ya, por ahí dice Vincenzo, apagan la olla finalmente y te castigan. ¿Ya? Puede ser. Lo retan por haber olvidado la olla puesta. O si ya mucho, tira ahí un balde de agua y ahí se evapora un poco. Ya, tira la... Qué chistoso. Tira agua encima para que no se queme toda la casa y posiblemente como otro final alternativo pueden llegar los bomberos. Ya, pueden pasar muchas cosas, pero ¿qué es lo importante? Es que en esta última parte, la parte número 4 del texto narrativo, le vamos a dar un final a la situación. Y eso puede ser bien para mí como personaje o también para mal. Pero el tema es que se va a dar un cierre igual. ¿Ya? Bien, hablemos de Viaje al Centro de la Tierra y ahora sí, que ha pasado mucho tiempo, por lo menos una semana desde la última vez que los vi. Dígame por favor si leyó el libro. Dígame sí o dígame o no. Sí. Yo lo estoy leyendo. Yo lo estoy leyendo. No. ¿Ya? Parece que No. parece que la mayoría es no. Veamos. Estoy a punto de terminarlo. A punto de terminarlo súper bien, Rocío. Lorena dice que sí. Qué bien. Lo estoy leyendo, dice Carolina. Ya. En algo estamos por lo menos. Ya. Y la gente que me va diciendo que no, primero que todo, muchas gracias por su sinceridad. Y segundo, tenga ojo, porque usted todavía no conoce las pruebas de la profesora Valentina. Así que yo le aseguro que mejor vaya leyendo inmediatamente ya, porque usted no sabe cómo va a hacer eso. Ya, y por ahí dicen lleva un poco más de la mitad. Ya, súper. Porque si la prueba la tiene en abril,
Por lo menos empiece, ojalá este fin de semana, a más tardar. ¿Bien? Ya, hablamos de viaje al centro de la Tierra. Si se me sale algún spoiler, tendrá que ser. Yo le pedí que empezara a leer. Ya, pero voy a tener que decirlo sí o sí. Empecemos entonces con viaje al centro de la Tierra. Borrar todos los dibujos, listo. En el caso de viaje al centro de la Tierra, tal como lo dice su nombre, esta historia nos va a hablar sobre un viaje, sobre una investigación. Y adivine qué, ¿a dónde va a ser la investigación? Al centro de la Tierra. Por eso se llama viaje al centro de la Tierra. Hay un pequeño descubrimiento que va a significar un antes y un después. Yo sé que no le puedo decir muchos spoilers, o si no, no le va a gustar la lectura, pero hay uno muy importante que se lo tengo que decir sí o sí. Ellos descubren un manuscrito extremadamente antiguo que revela información sobre el centro de la Tierra. Ellos se sienten, obviamente, en la disposición de tomar este desafío, es decir, un menor de edad junto a su tío van a iniciar este viaje. Pero usted imaginará que viajar al centro de la Tierra no es nada sencillo. Pueden pasar muchas cosas entre medio y de por sí va a peligrar hasta su propia vida con tal de lograr comprobar si esto es cierto o no. El tío de este joven, el familiar, perdón, de este joven, lamentablemente no es tan respetado. ¿Es un científico muy importante? Sí. ¿Ha realizado muchas investigaciones en ese mundo? Claramente que sí. Pero toda la gente se burla de él porque es un poco tartamudo. Tiene problemas al momento de hablar. Entonces mucha gente se burla de él, le hace bullying y a pesar de lo importante que es, la gente no lo toma muy en serio. Entonces se va a finalmente instaurar como desafío, muy bien, era geólogo, es decir, el trabajo finalmente investigación de los territorios, muy bien, bien Vincenzo. Y ahora sí, lo más importante de esto va a ser que por temas de honor, este caballero va a decidir que va a dejarlo todo con tal de iniciar el viaje. Y obviamente este joven lo va a acompañar. Hay un problema claramente acá, y es que nadie ha hecho tal investigación. Bueno, en la vida real esto sí ha pasado. Gracias a este tipo de texto, mucha gente ha comenzado a investigar realmente el centro de la Tierra y ha intentado hacer viajes, por si acaso, para comprobar la teoría de este libro. Pueden buscar información en internet en caso que les interese. Pero en el caso del libro, ellos van a ser los primeros o van a descubrir después los segundos que van a hacer este tipo de investigación. Si sobreviven o no, usted lo tiene que descubrir, pero el conflicto central se va a centrar en eso, en el descubrimiento de un manuscrito antiguo que revela cómo llegar al centro de la Tierra. Ya, memorice eso o ténganlo en mente, por favor, porque por lo menos ya hasta el momento conoce cuál fue el conflicto central. Y también muchas personas me están escribiendo por interno respecto a la película. Miren, este libro es tan extremadamente importante en la historia de la literatura que existen muchas películas al respecto, muchos cómics, tengo entendido que hicieron hasta un anime de esta historia. Hay muchas versiones de la misma historia y se hizo famosa a nivel pero mundial. Es por eso que la idea es que lea el libro, pero que no se quede solo con el libro. Le recomiendo que vea las películas también. Y un pequeño detalle, ojo con las películas, porque usted sabe que no son 100% iguales. Hay pequeños detalles que se arrancan ahí. Bien. Sí, y de hecho me siguen insistiendo algunos que sí, que vieron la película y que es más o menos parecida. Ya, ¿me basta solamente con saber la estructura? La verdad es que no. Necesito saber ciertas cosas respecto a los textos narrativos que me pueden servir mucho para esta prueba. Y dentro de eso es, por ejemplo, reconocer el ambiente, ¿ya? Porque de esta forma yo voy a comprender por qué los personajes se comportan en cierta forma. Y sobre todo, en la época. Cuando ustedes lean el texto, van a ver muchas marcas textuales que les van a indicar que toda esta historia está pasando en una época extremadamente antigua, no actual, no como acostumbramos ahora. Así que ojo con esa parte. Y segundo, y muy importante,
necesito que entiendan las motivaciones de cada personaje, porque primero que todo piensen, tal como si los personajes fueran personas reales. ¿Usted de un día para otro decidiría viajar al centro de la Tierra? Así como sí. Vamos a hablar cuando No. conectamos nuestro micrófono. Ya, veo que algunos dicen que no, algunos ni siquiera se atreverían a algo así. Ah, y ahí me están diciendo que incluso existen hasta audiolibros. Claro que existen audiolibros. Igual la idea es que usted lo lea porque es distinto la experiencia. No solamente escucharlo, ¿ya? Bien, entonces, es muy importante que usted conecte con los personajes principales. Porque ellos decidirían tomar una decisión así de difícil. Porque va a ser arriesgar su propia vida con tal de comprobar si esta teoría es cierta o no. Yo ya les conté que por lo menos el científico, la persona más importante, aparte del joven que lo va a acompañar, es un científico que lamentablemente el resto no respeta. Por lo tanto, ¿qué va a tener como motivación? Lograr este viaje, lograr demostrar a todo el mundo que él sí tenía razón. ¿Ya? Ya, y alguien cuando está en esa postura, ¿se va a rendir a la primera? ¿Al primer obstáculo? ¿Va a dejar todo botado? Pues la verdad es que no. Va a seguir. La verdad es que no, va a seguir hasta el final. Y ahí está lo peligroso, porque este personaje, junto a su compañero y junto a otras personas que se van a unir en el camino para ayudarlos en el viaje, de hecho gente que vive ahí mismo en el sector, se van a exponer a llegar a límites pero impensados, porque lamentablemente este científico no va a echar pie atrás, incluso aunque estén a punto de la muerte. ¿Qué cosas les puedo adelantar? No va a ser tan spoiler, pero sí les puedo adelantar para que les guste leer el libro. Van a descubrir dinosaurios, con eso les digo todo. Van a descubrir incluso hasta dinosaurios en este lugar. ¿Ya? Así que no es un texto cualquiera, yo necesito que usted lo lea con tiempo. ¿Qué cosas necesito que tenga mucho cuidado? Y se lo digo por experiencia, pero personalísima, porque hasta a mí me pasó. Cuando usted lea este texto, y tal como le estoy diciendo ahora, que vea cuál es el conflicto central, vea bien cuál es la situación inicial, cómo es el mundo de esa época, en qué momento se está ambientando, qué costumbres tienen. Cuando esté en todo eso, tenga mucho ojo, por favor, en el concepto de viaje del héroe. Usted ya lo conoce al revés y al derecho. Recuerde que un héroe o un personaje toma la decisión de iniciar un viaje para mejorar o lograr un objetivo. Para eso obviamente va a tomar muchas circunstancias, consecuencias, peleas, obstáculos, hasta llegar a su cometido. Y luego de un viaje, todos somos una persona distinta. A usted también le pasa. Cuando usted viaja al sur, luego de esa experiencia, usted va a cambiar de alguna forma. Cuando usted viaja, por ejemplo, a Santiago, cada vez que usted realiza un viaje, va a significar un cambio interno, porque usted tiene mayor experiencia, mucho más que antes. Y con viaje no me refiero solamente al viaje físico, que usted tome un bus y se vaya a otra parte, o se vaya a la punta del cerro, como se suele decir. No me refiero solamente a eso, sino que uno también puede viajar, pero finalmente en forma emocional o psicológica. Estos personajes van a cambiar, no se mantienen 100% estáticos. Sí o sí, de alguna forma, les va a servir esta experiencia, hacer que su propia vida corra peligro con tal de demostrar algo. Ya, dígame usted, y las personas que lo leyeron, no hagan spoilers, por favor, pero dígame ¿usted cree que salen con vida? ¿Que todos los personajes van a salir con vida de esa historia? ¿Qué piensa usted? Ya vaya respondiendo, porque obviamente no todos leyeron el libro. Ya, yo creo que algunos sí, por lo que vi en la peli, dice alguien. Veo que algunos dicen que sí. Ya, pero veo que la gran mayoría dice que no. Sí, Ya, y por ahí Catalina Siever, que bueno que lo haya dicho también con esa forma, porque hay que utilizar los conceptos de la asignatura. Ya, Catalina nos dice que no, ya que los giros argumentales son muy importantes. Ya, ojo, este texto lo va a pillar de improviso.
Usted ni se imagina en qué va a terminar todo. De hecho, ya le dije que va a haber hasta dinosaurios en esa historia. Con eso le digo todo. Pero vaya pensando si realmente todos se van a salvar de esta situación y van a salir realmente con vida desde el centro de la Tierra. Ya, y por ahí dicen, pasan muchas cosas. Hasta el momento que Carolina nos contó que todavía no lo terminaba, pero hasta el momento ella nos confirma que pasan muchas cosas en la historia. Así que, mucho ojo, y lo más importante, y esto sí es una advertencia muy seria para la gente que todavía no está leyendo. Este texto es un poco lento, ¿ya? Nos describen mucho el ambiente, mucho, de cómo era el lugar. La idea con el texto es que usted se sienta como parte de él, que usted se sienta como el personaje, que usted sienta el calor, que imagine las piedras llenas de agua, que usted se imagine con la presión cada vez más fuerte, porque cuando yo voy en dirección hacia el centro de la Tierra, la presión obviamente va a ser mayor, casi como que su cabeza va incluso hasta estallar, a ese punto. De hecho, no sé si usted sabe de la gente que hace buceo. Ya, la gente que hace buceo tiene que hacer toda una preparación para que su cuerpo aguante estar debajo del agua, a ese nivel. Imagina esta gente que va a ir al centro de la Tierra, 1000 veces peor. La idea del texto entonces es describir con lujo de detalle para que usted se preocupe, igual que los personajes. Pero si usted, acá viene la advertencia, si usted lee el libro a última hora, se le va a hacer muy largo, porque son muchos detalles, muchas descripciones, y la historia, por lo tanto, avanza de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Así que para que usted no la pase mal, ¿qué le recomiendo? Comienza a leerlo desde este mismo fin de semana. Parta lo antes posible, para que no sea una mala experiencia. ¿Ya? Así que eso. Sigamos entonces. Y esto nuevamente, solo como un recordatorio, porque usted lo sabe, yo tengo más que claro que lo sabe y no lo quiero aburrir con esto, pero se lo tengo que recordar. Recuerde que las historias tienen principalmente los personajes de las historias, tienen una razón de ser, igual que las personas. Un personaje, al igual que una persona, tiene decisiones en su vida, reacciona de cierta forma y tiene ciertas actitudes. Y esto usted lo tiene que descubrir en los personajes. Hay uno que es más cabeza dura que el otro. Hay otro que es más sentimental que el otro. Usted tiene que descubrir quién es quién. Y sobre todo entender, finalmente, por qué es tan importante que ellos se complementen. Realizar un viaje es súper difícil. Por todo lo que eso significa. Usted tiene que aguantar a otra persona las 24 horas del día. Imagina en este caso entonces, y vaya imaginando, y yo creo que es uno de los mayores consejos que les puedo dar, durante la historia, vaya imaginando los momentos. Cierre los ojos luego de cierta cantidad de capítulos, o cada ciertas hojas, o cada ciertos párrafos, e intente imaginar el momento, intente imaginar el paisaje. Y eso solamente les va a confirmar que ustedes sí tienen una buena comprensión lectora, que ustedes estén imaginando todo lo que están leyendo. ¿Bien? Así que eso. Por el día de hoy, y de todas maneras como la prueba la tienen en abril, vamos a repasar todas estas cosas. De hecho, lo que aparece en pantalla es algo que ustedes también conocieron conmigo, que era cómo se construía un personaje. Y dijimos en ese momento, y también ahora, que los personajes son igual que las personas. Tienen intereses, tienen objetivos, tienen su propia personalidad y carácter. Tienen relaciones con otras personas, es decir, la forma en cómo se comportan con otros, o cuando están presentes otros seres, y finalmente, como número 5, viven ciertas situaciones que los marcan de por vida. Y es exactamente esto mismo, usted lo va a encontrar en los personajes de ese libro. ¿Bien? Ya. Esto es solamente un recordatorio entonces, nos vemos la próxima semana y volvemos a repasar sobre el libro, ¿ya? Ya, eso chiquillos y chiquillas, vayan a la otra clase, tienen otra clase ahora. Que estén muy bien. Adiós. ¿En serio cuál? ¿Tienen otra clase? No sé cuál. No, yo juraba, parece que era, yo es que en No, el horario me solamente sale esta. solo esta, es solamente Es esta. solo esta parece. Solamente esta. Sí, en el horario me sale así. Ah,
Ah, ya, entiendo. Entonces me despido yo, porque yo sí tengo otra clase con otro curso. Ya. Chao, chiquillos y chiquillas, que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, profe.